experimentar ese gran amor de nuestro Padre que tenemos, que cuando venimos con ese corazón dispuesto a buscar, a entrar en su presencia, el Señor nos acoge entre sus brazos, podemos sentir que podemos descansar en Él. Cuando estábamos en la administración, la adoración, es algo tan hermoso que tú te olvidas de lo que está pasando, te pierdes en la presencia de Dios, es algo tan lindo, hermoso que tú sientes que el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo, Dios está con cada uno de nosotros. Muchas veces somos nosotros los que a veces nos cohibimos, o hay muchas veces que no anhelamos la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo venimos delante de Él, con ese anhelo, con ese anhelo de sentir su presencia, con ese anhelo de alabarla, de glorificar su nombre, creo que tus expectativas son diferentes porque el Espíritu Santo te hace sentir que Él está contigo. Pero tenemos que venir con esa disponibilidad de anhelar cada día más, anhelar tu presencia, anhelar su Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas. Y en esta noche yo los felicito una vez más por poder estar en este lugar. También aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, aquellas personas que nos ven por las redes sociales, que Dios les bendiga de una manera muy especial, que bendiga su hogar, que bendiga su familia, que bendiga a su esposo, su esposa, a cada uno de sus hijos, aún por las personas que el Señor añadirá a esta visión, a este ministerio, a esta congregación. Le damos gracias a Dios porque Él es el que hace todo posible. Nosotros solamente somos unos instrumentos puestos en las manos de Dios, y Él es nuestro alfarero. Nosotros solamente obedecemos y hacemos la voluntad del Señor, y que sea Él llevándose toda la honra y toda la gloria. Amén, aleluya. Gracias te damos, Padre, en esta hora, y por tema vamos a predicar bajo el tema cómo mantenerse llenos de poder. ¿Cómo podemos mantenernos llenos de poder, hermanos? ¿Cómo podemos mantenernos llenos de poder? Cada vez que venimos a su presencia tenemos que anhelar. Tenemos que llenar esa llenura. ¿Para qué? Para mantenernos llenos de su poder, llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo de Dios. Voy a invitarlo a que se ponga de pies, sobre sus pies, y vayamos a las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 1. Abra su hermosa Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, y del 5 nos brincaremos al 8. Amén, aleluya. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, nos brincaremos al 8. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Padre, la palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo fuertemente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no hay nada que le pida, ponga su Biblia a un lado. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, en esta noche, por el privilegio que nos da, Señor Padre, de poder exponer tu palabra, poder hablar de tu palabra, Señor, poder escuchar tu linda voz a través de esta hermosa palabra, Señor. Yo le pido, Padre hermoso, que sea usted quitando todo estorbo, todo desánimo, todo lo que quiera venir, Señor, en esta hora. Lo atamos y lo echamos fuera, lo reprendemos todo, Señor. Que tu palabra sea la que vive y gobierne en este lugar, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros oídos, Padre Santo. Espíritu Santo, desde ahorita prepara, Señor, nuestra tierra fértil para que esa palabra caiga, Señor, y produzca, Señor, ciento por uno, Señor, Padre Santo. Aún te pido por las personas que van a ver esta transmisión, Espíritu Santo, que sea usted hablándoles como nos vas a hablar en esta hora, Padre Santo. Yo te doy gracias por ese privilegio que nos das de poder estar nuevamente aquí reunidos, Señor, Padre Santo, hablando de esas maravillas, esas hermosuras, Señor.
Y te pedimos en esta noche que seamos llenos de ese gran poder, que nosotros seamos llenos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Queremos conocerte, queremos anhelar cada día más de ti y que nosotros seamos llenos, Señor Padre Santo, de tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Una iglesia llena de poder. Dice amén y amén. Puede tomar su lugar. Tú póngase cómodo ahí, hermanos, porque es hermoso que tú y yo entendamos que tenemos que ser y tenemos que mantenernos llenos de poder. Tenemos que mantenernos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que anhelar la llenura. Tenemos que anhelar la presencia de Dios cada día en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces la gente se le acaba el gozo de servir o de buscar a Dios. Hay muchas veces que la gente ya no tiene ese gozo de ir a servir a Dios. Muchas veces la gente se le acaba el gozo de buscar de Dios. Por eso es muy necesario que tú entendamos que tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser llenos cada día. Porque a algunas personas simplemente se les acaba ese gozo, se les acaba eso, hermanos. Ya no quieren ir a la iglesia, no quieren buscar de Dios. Pero tú y yo tenemos que anhelar cada día. Y hay incluso muchas personas, hermano, que vuelven atrás después de haber conocido de Dios. Cuando dejas que esa llenura mengue, mucha gente se retira, se aleja de los brazos de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la gente deja la búsqueda de Dios, la intimidad. Por eso yo los incito en esta noche que anhelemos ser llenos cada día, que anhelemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo que sucede, hermanos, es que puede que las personas hayan sido llenas del Espíritu Santo. Muchas veces esas personas han sido llenas del Espíritu Santo o puede ser que la llenura que tenían se les secó, porque es una llenura que cada día tenemos que estar anhelando, ser llenos, ser llenos. Muchas veces decimos, ya estamos llenos de la presencia de Dios, ya estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, y muchas veces ahí nos detenemos, ya no seguimos con esa búsqueda, ya no seguimos con esa llenura. ¿Y qué pasa? Nos vamos vaciando, se va secando esa llenura. Por eso todos los días tenemos que anhelar la presencia de Dios, tenemos que llenar esa llenura de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a tener una vida espiritual que ya no buscamos la presencia, ya no buscamos la llenura del Espíritu Santo? Nuestra vida espiritual se va vaciando, y ese vacío hace que tú y yo perdamos el gozo, que perdamos las ganas de buscar de Dios, que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Por eso cada día tenemos que anhelar que nosotros tengamos una vida cristiana llena de la presencia de Dios, una vida cristiana que anhelemos cada día ser llenos de la presencia de Dios, porque muchas personas han conocido de Dios, han estado congregados, se le han servido a Dios, pero han permitido que el enemigo, que las circunstancias hagan que se alejen. ¿Por qué? Porque descuidaron esa llenura. ¿Y qué pasa cuando estamos vacíos? Ya nos cuesta hacer las cosas. Pero cuando estamos llenos, hay algo dentro de nosotros que decimos, wow, quiero más de ti, Señor, quiero estar más en tu presencia. Nos dan ganas de escudriñar más la palabra, de estar en Él, porque el tiempo se nos pasa volando, porque hay una necesidad, hay un anhelo, hay algo que nos hace sentir a nosotros que tenemos que buscarlo cada día y permanecer siempre llenos de la presencia de Dios. Por eso, iglesia, tenemos que anhelar cada día esa llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Para poder, hermanos, entender y vivir lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, necesitamos estar siempre llenos de la presencia de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder entender y vivir lo que Dios, hermanos, tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos llenos, nos vamos a desplazar, vamos a alejar de Dios. Pero si tú y yo permanecemos llenos de la presencia, anhelamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, tú y yo vamos a entender y vamos a vivir una vida con propósito, una vida que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero tenemos que anhelar la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos llenarnos si nos hemos vaciado? ¿Cómo podríamos llenarnos si tú y yo hemos sido, hermanos, vaciados o no hemos recibido antes esa llenura del Espíritu Santo de Dios? Punto número 1. ¿Qué provoca que nuestra vida se vacíe de poder o no lo reciba? Abra su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4, manténgalo abierto. ¿Qué es lo que provoca en nuestras vidas, hermanos, que se vacíe esa llenura?
No, ¿qué provoca que nosotros nos vaciemos? No que nos llenemos. Lo que provoca que nos vaciemos nosotros es el pecado. El pecado, hermano, cuando tú y yo jugamos con el pecado, el poder del pecado empieza a ir a la práctica. Eso nos lleva, hermanos, a llevarlo a práctica cualquier pecado, hermano, que sea, cualquier cosa que hagamos. Eso va a traer consecuencias en nuestra vida espiritual, porque el pecado va a apagar al Espíritu Santo que hay en nosotros. Por eso es muy necesario que tú y yo mantengamos esa llenura, anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios cada día en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué hermoso como nos dice aquí: airaos, pero no pequéis. No debemos entrar en ningún pecado en nuestras vidas. El versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. No tenemos que darle ni abrir puertas al diablo. ¿Para qué? Para que el pecado no entre en nuestras vidas, que tú y yo no le podamos dar esa libertad, que nosotros le podamos dar esa abertura, damos chancita por decir así. Tú le abres una puerta al enemigo, al pecado, y el pecado comienza a ganar terreno. Comenzamos a practicar más el pecado que la búsqueda del Señor. Y eso es algo que el pecado nos va a hacer alejarnos de Dios. El pecado nos va a hacer alejarnos de la búsqueda de Dios. Y el pecado nos va a llevar a muerte. Por eso es muy necesario que nosotros no le demos cabida al diablo. No le demos cabida al enemigo que se pueda meter en nuestras vidas. Dice el versículo 28. El que hurta, no hurte más. Todo eso que hacemos, que aquel que robaba ya no roba, porque eso le está dando cabida al diablo para que tú lleves una vida llena de pecados. Comiences a robar cosas pequeñas y el mismo pecado te va a hacer que hagas algo más grande. Tal vez vas a terminar robando carros, bancos, vas a terminar haciendo todo eso. ¿Pero por qué? Porque el mismo pecado, el mismo diablo va a hacer que escales a cosas más mayores. Es mejor que tú busques de Dios la llenura del Espíritu Santo y no demos entrada al diablo. Dice: el que hurta, no hurte más, sino trabaje. Dios nos ha dado esa gran poder, nos ha dado ese gran... Imagínate, hermano, nos dio el poder, la fortaleza, el ánimo de poder hacer las cosas aquí en la tierra. Nosotros podemos trabajar honradamente y ser de bendición para muchas personas, para nuestro mismo hogar, porque de ahí mismo trabajo Dios nos va a bendecir y nosotros vamos a tener sustento en nuestros hogares honradamente. Y tú y yo podemos bendecir a Dios con nuestras diezmos, nuestras ofrendas, con lo que Dios pone en nosotros honradamente. Amén. Por eso nos dice que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Qué gran bendición! En lugar de hacer cosas que nos van a llevar a cometer pecado, cosas que nos van a llevar a alejarnos de Dios, tenemos unas manos, unos pies, tenemos fuerza, tenemos inteligencia para poder realizar trabajos con esa sabiduría que Dios nos da. Y tú y yo podemos bendecir a otras personas con nuestras manos. Qué hermoso es la palabra de Dios y cómo nos habla. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nosotros tenemos que hablar, hermanos, palabras de bendición, palabras que motiven, palabras que conforten a las personas, no de maldición. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gloria a Dios. Pero aquí es donde comenzamos a entender realmente esta predicación. El 30 dice muy claramente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otras versiones dice: y no pongas triste, o no dejes que se entristezca el Espíritu Santo que está en ti, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Tenemos que llevar una vida conforme le agrade al Espíritu Santo. No tenemos que ponerlo triste, contristarlo, apagar al Espíritu Santo de Dios que hay en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice a los creyentes: y ya no contristéis al Espíritu Santo. Él nos dice también en esta noche: ya no lo pongan triste, ya no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Amén. Otra versión le dice que ya no permitamos que se ponga triste, que lo entristezcamos. Que no hagamos eso, que no pongamos triste al Espíritu Santo con el fuego. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Su mandamiento de no afligir. Contristar es como la palabra afligir. Que no aflijamos al Espíritu Santo. Se inscribe en las instrucciones iniciales del apóstol Pablo sobre lo que nos debe hacer para cautivar la santidad
castidad y caminar en pureza cristiana. La palabra griega, hermanos, traducida como afligir en Efesios, que nos habla Efesios 4:30, significa causar sentimientos de tristeza. No pongamos tristeza en el Espíritu Santo de Dios. Dolor, infelicidad o angustia. Como tercera persona de la Trinidad, hermanos, el Espíritu Santo tiene personalidad. Ya lo hemos escuchado, ya nos han predicado, ya nos han enseñado acerca de la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos entendido que el Espíritu Santo tiene personalidad y la capacidad de sentir emociones. Como alegría, indignación y tristeza. El Espíritu Santo siente eso. Pues no lo aflijas, no lo contristes. Porque Él tiene sentimientos. Él siente. Amén. No afligir al Espíritu Santo. Parece, hermanos, como una exhortación inicial que el apóstol Pablo nos dice. Que no contristemos al Espíritu Santo. Y más dice, andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué hermoso es como el apóstol Pablo nos da esa exhortación inicial, hermano, que ya no andemos, que andemos como es digno de la vocación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que trae que tú y yo descuidemos o que contestemos la presencia de los que ya no anhelemos la llenura del Espíritu Santo? El desgaste emocional por los problemas. ¿Cuántas personas no viven, hermanos, con esa frustración, con ese desgaste emocional, como el enojo? ¿Cuántas personas no viven enojados por cualquier cosa? Por cualquier situación se enojan, por cualquier situación se molestan. Pasa una mosca, dice mi esposa, y se enojan. O sea, ellos tienen ese desgaste emocional de problemas que cualquier cosa los pone de malas. Hay personas que siempre se la pasan tristes. Que hay mucha tristeza en sus vidas, pero tú y yo cuando conocemos a nuestro Dios, cuando dejamos que Él habite en nosotros, Él cambia todo el enojo, cambia toda la tristeza en gozo y pone paz y nos da la fortaleza de seguir adelante porque nosotros lo hemos aceptado y Él vive en nosotros. Él nos trae alegría, nos trae felicidad y nosotros estamos llenos de su presencia. Otra cosa, hermano, que nos hace que nosotros ya no anhelemos la llenura o que la llenura se vacíe, que se nos termine, es el cansancio físico. Humanamente tendemos a cansarnos. Es normal, mientras vivamos en este cuerpo corruptible, vamos a tender a cansarnos. Nuestra condición física se va a agotar, se va a cansar. Por eso nuestro cuerpo necesita descanso. Nosotros necesitamos descansar, hermanos, y buena alimentación. Tú necesitas llevar una dieta, unos alimentos que te nutren tu cuerpo, y también necesitas una alimentación sana. Eso es en lo físico, el desgaste físico que tiene que uno llevar algo riguroso para que nosotros podamos permanecer de pie, tener fuerza, tener voluntad para hacer las cosas. Eso es en lo físico, pero en lo espiritual de la misma manera dice que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo también descansamos, pero descansemos en los brazos de Dios. Cuando tú vas y descansas en la presencia de Dios, Él te renueva las fuerzas como las del búfalo. Aquí vemos que en lo físico, tu cuerpo necesita descansar, alimentación, y también te necesitas en lo espiritual. Nosotros cuando estamos cansados de problemas, cuando estamos cansados muchas veces la gente está cansada de la vida que lleva, muchas veces está cansada de una rutina, muchas veces está cansada de todo eso, y tú y yo vamos y le entregamos nuestras cargas al Señor, porque dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. En Él está nuestro descanso. No todas nuestras cargas tenemos que ir a entregárselas a Él, y Él nos hará descansar. Si tú le pides las fuerzas, Él te aumentará las fuerzas como las del búfalo. Pero sí tenemos que llevar esa balanza, hermano. Tenemos que saber que en nuestro cuerpo físico y lo espiritual tenemos que siempre mantenernos saludables, fortalecidos, con ese alimento que necesitamos para seguir adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate, hermano, si llevamos una vida llena de estrés, hermano. Mucha gente lleva una vida llena de estrés porque todo es para aquí, para allá, para allá. No,
tenemos que llevar las cosas, aprender a depender de la dirección de Dios, aprender a movernos a lo que Él quiere que hagamos. Que nosotros no nos vamos en nuestras decisiones, porque eso nos va a estresar, nos va a frustrar. Pero si nosotros comenzamos y aprendemos a pedir dirección a Dios, al Espíritu Santo, créeme que nuestra vida va a ser mucho mejor. Cometeremos mucho menos errores porque el Espíritu Santo nos guiará. Pero cuando tú y yo queremos hacer muchas veces las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar y nos vamos a estresar. Y tenemos que tener una vida, hermanos, balanceada en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos a poner todas nuestras cargas en el Señor, a poner todas nuestras metas en el Señor, todas nuestras ilusiones en el Señor, para que nos dé guianza y tú y yo podamos hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo. A mí otra cosa, hermano, que no nos ayuda, hermanos, o que hace que nosotros nos vaciemos, es la atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual también tiene mucho que ver en nuestro caminar espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en una ciudad, hermanos, donde el ambiente espiritual es pesado. Vivimos en una ciudad, en una época donde allá afuera se mueven tantas cosas. Ahorita hay mucha gente que anda celebrando la muerte. Tú y yo celebramos la vida porque Él vino y resucitó y venció a la muerte. Muchas veces nosotros tenemos que entender y reconocer que la atmósfera espiritual que se mueve afuera, en el mundo afuera, hermano, es muy pesado. Así es. Pero tú y yo creemos que Él es el que venció a la muerte. Y hay luchas espirituales y es fuerte, hermano. Y hay que mantenernos llenos de poder para vencer todo ataque del enemigo. Si tú y yo no estamos llenos, no podremos vencer todo lo que se mueve en la atmósfera espiritual. Nosotros reconocemos realmente que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y tú y yo estamos aquí en esta hora porque realmente nosotros queremos ser llenos de la presencia de Dios. Amén. Nosotros sabemos que las atmósferas, hermanos, espirituales, hermanos, a veces que están pesadas. Y más en este tiempo, tantas cosas que se mueven allá afuera, hermanos. Pero tú y yo estamos en ese lugar buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Efesios capítulo 6, hermano. Versículo 10. Dice la hermosa palabra de Dios. O sea, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Dice el 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Tú y yo tenemos que, hermanos, vestidos de toda armadura de Dios, para así tú y yo podamos estar firmes con cualquier acechanza del diablo que venga a nuestras vidas. Así es como tú y yo podemos contraatacar todo lo que se quiera mover a nuestras vidas. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos realmente, hermano, que tú y yo tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Tenemos que buscar la fortaleza en el Señor y el poder de su fuerza. Por eso nos dicen claramente en Efesios, hermano, que vestidos de toda armadura. Siempre estar vestidos de toda armadura para que podamos resistir, estar firmes. Si tú y yo no estamos firmes, llenos de la presencia de Dios, es fácil que el enemigo nos pueda envolver y nosotros podamos ser una presa fácil para el enemigo, para el diablo. Pero tú y yo entendemos, como dice, que la lucha no es con carne ni con sangre. Allá afuera muchas personas que ellos se dejan influenciar por las hechanzas del diablo, porque ellos no han tenido un encuentro, no han buscado la llenura del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo le va a revelar que eso no es de Dios. Pero tú y yo realmente hemos entendido, hermanos, que tenemos que fortalecernos en el Señor y siempre estar cubiertos, vestidos de toda armadura. Aleluya, gloria a Dios. Otra cosa, hermano, que nos hace que nosotros no seamos llenos y que nosotros nos vaciemos de la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios es la falta de perdón. Muchas veces esa falta de perdón hace que nuestra copa no se llene, que el Espíritu Santo no nos llene. Es lo que hace, hermanos, flaquear en el poder de Dios en nuestro corazón. Las ofensas reales o irreales nos drenan y nos vuelven pasivos.
Cuando hay una falta de perdón, todo eso, hermanos, hace que nosotros no podamos ser llenos de la presencia de Dios. Y al final de cuentas estamos vacíos porque no hemos perdonado. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que perdonar a todas esas personas que nos han hecho mal. Y muchas veces decir al Señor, aún las personas que yo no me acuerdo, porque tú sabes quiénes son, yo les quisiera tú perdonándote. Todas esas cosas nos van a hacer, hermanos, que tú y yo seamos, realmente podamos ser llenos de la presencia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si tú y yo realmente perdonamos a aquellas personas que nos han hecho mal, a todas las personas que nos han ofendido, a todas las personas que nos han hecho X cosas en nuestras vidas, el Padre, nuestro Padre Celestial, también nos va a perdonar a nosotros, porque nosotros en ocasiones hemos ofendido a personas, o no nomás yo, en ocasiones nosotros hemos lastimado a personas, y el Padre también nos perdona a nosotros. Dice el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos realmente que el Señor perdona nuestras ofensas cuando tú y yo perdonamos a los que nos ofenden, perdonamos a los que nos lastimaron, perdonamos a las personas que nos han hecho mal a nuestras vidas. Si tú y yo perdonamos, el Padre va a perdonar vuestras ofensas que nosotros hemos cometido. Pero si nosotros no damos ese paso de falta de perdón, el Señor no perdonará tampoco nuestras ofensas. Es muy importante que tú y yo tengamos, hermanos, el conocimiento y la sabiduría y saber perdonar. Muchas veces tenemos que hacer un lado el orgullo. Muchas veces tenemos que humillarnos, aunque realmente seamos nosotros los ofendidos, tenemos que humillarnos y decirte, perdóname. Porque dice la palabra de Dios que al que se humilla, Él lo exaltará. Y tú y yo tenemos que dar ese primer paso y perdonar a las personas. Si tú has ofendido a una persona, si tú has lastimado a una persona, hoy es el tiempo que tú le pidas a Dios que te dé dirección, que te diga cómo llegar y decirle a la persona, si en un momento te lastimé, te pido perdón. Créelo que cuando tú haces eso, en primer lugar, te libertas de lo que has arraigado dentro de ti. Y en segundo lugar, el Señor nos va a perdonar las cosas que hemos hecho mal a otras personas. No sé si me hago entender. Son tan claro, tenemos que aprender a perdonar a las personas que nos han hecho mal. Aún que nosotros hayamos sido las víctimas, si vamos y le pedimos perdón, y Dios nos va a perdonar también nuestras ofensas. Amén, hermanos, gloria a Dios. Punto número 2: ¿cuáles son las señales de que estamos vacíos de poder? ¿Cuáles podrían ser esas señales que nos pueden dar a conocer que tú y yo estamos vacíos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles podrían ser esas señales que podamos nosotros decir, bueno, ahí me estoy dando cuenta que me estoy vaciando de la presencia de Dios? Muchas veces tenemos que ser cautelosos y saber distinguir, hermano, cuáles son las señales que nosotros vamos a ver, y podemos entender realmente que nosotros estamos vacíos del poder. Las libertades. Muchas veces asumimos que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Asumimos que podemos hacer cualquier cosa y todo eso nos lleva, hermanos, a vaciarnos cada día más, o que estamos vacíos de la presencia de Dios. Porque muchas veces la libertad nos hace que nosotros, muchas personas, hemos tenido un vicio, hermanos, que lo vencimos y volvemos a practicarlo. Esas son señales donde tú y yo tenemos que entender realmente que nos estamos vaciando del poder de Dios. Pero si tú y yo volvemos y nos llenamos, vamos a poder, dice, vestidos de tu armadura para poder resistir, estar firmes. Por eso es muy necesario que tú y yo entendamos realmente y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa muchas veces cuando la persona se está vaciando, se está secando su vida espiritual? Comienza a escuchar en lugar de alabanzas en su vehículo, en lugar de poner alabanzas que glorifiquen y honran al Señor, ya comienzan a escuchar la música que escuchaban antes, porque sentimos la libertad de hacer las cosas a nuestra manera. Estamos descuidando la relación con nuestro Padre, estamos descuidando esa hermosa relación de la llenura del Espíritu Santo, y ya dejamos de alabarlo. Ahora volvemos a escuchar la música que antes escuchábamos.
Esa es una señal donde nosotros estamos siendo vacíos. Nuestra vida espiritual se está secando. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, cuando le damos libertad a todas esas cosas, nosotros estamos vaciando nuestra copa. Aleluya. Imagínate, hermano, en lugar de escuchar alabanzas que glorifiquen y que le den gloria a nuestro Señor, estamos escuchando música del mundo que no nos edifica para nada. La libertad también nos lleva muchas veces a dejar de ir a la iglesia. Simplemente así. Ya no queremos ir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. En lugar de eso, nos reunimos con las amistades que antes nos traían a malos caminos, a malos pasos. Muchas veces decimos, pero no me obligaban, pero influencian en la vida que llevábamos antes. Vemos que ya no queremos ir a la iglesia, pero sí buscamos amistades que en un tiempo nos influenciaban a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos realmente qué es la libertad que el Señor nos da, porque nos da libre albedrío. Y es donde tú y yo podemos decidir hacer las cosas, tanto que le honren a Dios, glorifiquen a Dios, que nosotros busquemos a Dios. Dice, haz lo que hacías antes. Él no te va a decir nada, pero tú estás llevando tu vida de donde el Señor nos sacó. Yo le digo, Señor, perdóname, Señor. Dame fuerzas, hazme agarrar fuertemente tu mano. Que ese dominio propio que tú me has dado lo haga ejercer. Yo sé que las acechanzas del enemigo están a orden del día, pero si tú y yo buscamos la presencia de Dios, volvemos a dar esa llenura, volvemos a los caminos de Dios, el Señor nos dará la fortaleza y la victoria de seguir adelante, para que nosotros podamos tomar las buenas decisiones y no la libertad de hacer las cosas a nuestra manera, sino decir, Señor, tú sabes de dónde me sacaste, tú sabes de lo que hacía antes. Ayúdame a no resbalar, ayúdame a permanecer en tu voluntad. Es muy importante, hermanos, eso. También otra cosa, la impaciencia. Muchas veces esa misma impaciencia, hermano. Ya no somos impacientes con los hijos, con el cónyuge, con el esposo, con la esposa. Aleluya. Con los compañeros de trabajo. A los trabajos se mueve eso, hermano. Siempre hay, a veces que la gente te quiere robar la paz, la gente te quiere robar el gozo, pero tú sabes a dónde correr, sabes quién es tu paz y quién es tu gozo. Todo eso realmente tenemos que entender que la impaciencia, hermano, también nos hace que nosotros nos vaciemos espiritualmente. También tenemos que ver los pequeños problemas como grandes dificultades. Eso nos hace que nos vaciemos. Porque ves un problema pequeño como una gran dificultad que no lo puedes solucionar, no lo puedes arreglar. Pero tenemos a quien nos puede ayudar a sobrepasar, a sobresalir cualquier obstáculo, cualquier necesidad que haya en nuestras vidas. Pero si nosotros nos alejamos, en nuestras fuerzas no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada. Es necesario que nosotros permanezcamos en la vida verdadera para que nos dé la fuerza y la fortaleza de seguir adelante y nos dé la victoria. Perdemos la visión. ¿Cuántas veces hemos perdido la visión? Perdemos el enfoque, perdemos el blanco soberano que es Jesucristo. Dejamos de soñar los grandes sueños que Dios tenía en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque perdimos la visión. No tenemos que siempre estar con nuestra visión puesta en el Señor. Yo sé que grandes cosas vas a hacer. Yo no sé cómo, pero tú vas. Porque yo lo creo, así que la palabra es que para el que cree, todo le es posible. Tú y yo tenemos que creer en las promesas que el Señor nos ha hecho. Nosotros tenemos que creer en las promesas que el Señor le ha hecho a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Por eso yo te digo en esta hora que realmente nosotros permanezcamos con nuestra visión puesta, con nuestra mirada puesta en el blanco soberano que es Jesucristo nuestro Señor. Solamente así nosotros lograremos llegar a esa meta, a ese objetivo que Él nos ha establecido en esta tierra con un plan y un propósito. Muchas veces somos nosotros los que atrasamos el plan o el propósito de Dios porque perdemos la visión. Muchas veces nosotros hacemos que se estanque un poco ese plan porque Él lo va a cumplir.
a su tiempo o fuera de su tiempo. Pero somos nosotros los que a veces hacemos que se retrase la promesa o plan de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fácilmente perdimos la visión. Pero si nosotros seguimos en la visión de Dios, creo que vamos a llegar a ese plan, a ese propósito que Dios nos ha dado. A esa promesa que Dios nos ha dado lo vamos a hacer, pero tenemos que permanecer con nuestra visión puesta adelante, seguir creyendo los sueños que Dios nos ha dado, seguir creyendo en las visiones que el Señor tiene en nuestras vidas. Y así nosotros seremos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. También, hermanos, la iglesia se nos hace aburrida. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque es aburrido. Yo no voy a la iglesia porque es para viejitos. Yo no voy a la iglesia, siempre excusas. Muchas veces tenemos que entender realmente que nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Muchas veces también se nos molestamos cuando nos piden apoyo, nos quejamos muchas veces de cómo dura la predicación. Hoy este hermano predicó más de 30 minutos, 35, se me hizo muy aburrida. No, ya no voy porque no predican lo que quiero escuchar. No fue muy dura la predicación. Muchas veces buscamos pretextos, llegamos tarde a la iglesia. Llegamos tarde a la iglesia, al culto de servicio, sabemos que es a las 7:30, llegamos a las 8:45. O tenemos la reunión. Es muy importante todo eso, hermano, porque esos son señales que nos dejan ver que nosotros nos estamos vaciando. Cuando ya no perdemos el interés por las cosas de Dios, es que nosotros nos estamos vaciando. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos y que creamos que es necesario que permanezcamos siempre en nuestro caminar con Cristo nuestro Señor. Amén, aleluya. Amén. Nuestro caminar con Dios se convierte en mecánico, hermano. El ir a la iglesia a cantar, a veces ya no oramos, ya no leemos la Biblia. Tenemos que buscar nuestra intimidad con Dios. Amén. Yo no te voy a decir a qué hora lo busques, pero mientras tú lo busques de todo corazón, el Señor te va a escuchar, el Señor va a estar ahí. Gloria a Dios. Tenemos que pasar tiempo en esa intimidad con Dios. Busquen la palabra de Dios, en oración también tenemos que orar, platicar con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. También, hermanos, otra cosa que nos podemos dar cuenta cuando nosotros estamos vaciándonos es porque perdemos la pasión por servir. Cuando ya no queremos servir, hermano, ya no nos importan las almas, ya no nos importan las demás personas. Ya nos damos cuenta que ya nos estamos vaciando porque ya no tienes amor por las almas, ya no tienes amor por la persona perdida, ya no tienes amor por la persona pecadora. Nosotros en un tiempo fuimos pecadores, éramos pecadores. El Señor en su infinita misericordia nos rescató porque no se fijó en nuestros pecados, sino dice que a todos los echó a lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Aún a pesar de que éramos pecadores, Él no le importó y dio a su Hijo único por nuestros pecados. Amén. Y cuando tú ya comenzamos a vaciarnos, ya no tenemos ese amor por las personas, ya no tenemos ese amor por las personas, por las almas, por el pecador. Por eso es necesario que tú y yo entendamos, hermano, que tenemos que mantenernos siempre llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo vive, hermano. También la indiferencia, hermano. No nos importa el ganar almas, no nos importa la gente, la necesidad de otros, no es importante para nosotros. Solo pensamos en nuestras necesidades, en nuestras cosas. Ya cuando comenzamos a ser indiferentes, ya vemos a las personas como, ya no me importan, ya no son diferentes, ya me importan más lo que pase a mi alrededor. No, hermanos, nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros tenemos que ser esas personas que de gracia el Señor se fijó en nosotros, que de gracia el Señor está poniendo en nosotros eso para que nosotros lo hagamos, que el Señor te ha dado dones y talentos, que el Señor te ha usado para poder ganar almas. Tenemos que dar de gracia lo que Él nos ha dado. Él nos dio por la misericordia, nos dio la salvación. Tú tienes que ir con otras personas a hablar de la salvación, a decirle que Cristo los ama, que Cristo los está esperando y abiertos, con los brazos abiertos para que ellos puedan llegar a su encuentro. Pero tenemos que cambiar nuestra indiferencia. Tenemos que, hermanos, sentir la necesidad de las personas, el dolor, el sufrimiento de las personas. Porque si el Señor
nos rescató, el Señor nos restauró, el Señor nos levantó. Tú y yo podemos ser de bendición para otras personas. No tenemos que ser indiferentes hacia las otras personas. Aleluya. Punto número 3. ¿Cómo podemos mantenernos llenos? Wow, ese está bonito. ¿Cómo podemos mantenernos llenos? Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que andar? Como sabios. No como necios. No tenemos que andar como las personas que no entienden cómo tenemos que manejarnos. Tú y yo tenemos que caminar, andar como personas sabias, con la dirección de Dios, dice el 16, aprovechando bien el tiempo. Aleluya, porque los días son malos. Dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el 18, no os embraguéis con vino, al cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Cómo podemos mantenernos llenos? Sino que nosotros anhelemos ser llenos de la presencia de Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tenemos que tener cuidado de nuestra manera de vivir y no que tengamos que tener una vida como los necios, sino tenemos que llevar una vida como los sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es que realmente tú y yo sabemos cómo podemos ser llenos nuevamente de la presencia de Dios. Gloria a Dios. También debemos dedicarnos a la oración. Colosenses capítulo 4, versículo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué nos dice Colosenses? Que nos dediquemos a qué, hermano? A la oración. En ella con agradecimiento. Si tú y yo buscamos a Dios en oración, vamos a ser llenos de la presencia de Dios. La palabra, hermanos, porque aquí en Nueva Versión Internacional dice, dedíquense. Perseverad en la oración. Dice, dedíquense en la oración. La palabra dedicarse significa perseverar en algo. Si tú y yo nos dedicamos en la oración, estamos perseverando en la oración, queremos permanecer en algo. Si tú y yo perseveramos, estamos dedicados, estamos perseverando, estamos permaneciendo en algo, es en la oración. Eso tenemos que hacerlo, o aferrarse a algo, tenemos que aferrarnos a la oración, que sea un hábito en nuestras vidas. Tú y yo podemos establecer un ritmo donde tú y yo comencemos en un horario donde tú puedas. El mismo espíritu va a anhelar más del espíritu. Lo espiritual va a anhelar más de lo espiritual. Pero si nosotros dejamos que lo carnal gobierne más que lo espiritual, a eso le vamos a tener una gran lucha. Pero si nosotros le damos prioridad a lo espiritual, yo sé que podemos, en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que comenzar a tener una vida donde nosotros lo espiritual lo estemos llenando. Aleluya. Aferrarse a algo o estar continuamente disponible para algo. ¿Cómo sería nuestra vida si realmente nos dedicaríamos a la oración en una forma diaria? ¿Cómo sería nuestra hermosa vida si tú y yo fomentáramos una vida de oración diaria? Sería una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Sería una vida agradable delante de Dios. Sería una vida, wow, que caminaríamos sin ningún problema porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Seríamos unas personas llenas de la presencia de Dios, que tú sabrías distinguir las amistades. Tú ya no volverías a hacer lo que hacías antes, porque tienes una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una vez decíamos que cuando estamos en la chuleta queremos más carne. Bueno, no me entendieron, pero bueno, tenemos que buscar lo espiritual. Amén. Tenemos que buscar lo espiritual. Si lo hacemos dentro de nosotros, correrán ríos de agua viva del poder de Dios. Amén. Si tú y yo buscamos cada día más y tú y yo nos aferramos a la palabra, a esa fuente de vida, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Por eso tenemos que anhelar, perseverar, aferrarnos, dedicarnos a buscar de Dios. Que nos aferremos, que nos comprometamos a llevar una vida llena de la presencia de Dios, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
también, hermano, tenemos que sacar lo que hay dentro. Hay que sacar el enojo de nuestras vidas. Hay que sacar toda esa tristeza fuera de los ojos. Toda la falta de perdón tenemos que sacarla de nuestras vidas. Todo el rechazo, toda la crítica, toda la negatividad, toda la frustración que hay en nuestra vida, tenemos que sacarla para así poder ser llenos de la presencia de Dios. O sea, fuera todo lo que no le agrada al Espíritu Santo. Fuera todo lo que estanca esa llenura del Espíritu de Dios. Tenemos que echar fuera todo eso. Aleluya. Y también tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Hay que admitir que estamos vacíos y que necesitamos ser llenos del poder de Dios. Tenemos que admitir que hemos llevado una vida donde no hemos sido llenos de la presencia de Dios y decir: yo quiero ser lleno. De ahora en adelante me voy a levantar, de ahora en adelante voy a buscar, de ahora en adelante voy a querer ser lleno de la presencia de Dios. Pero tenemos que reconocer que hay una pobreza espiritual en nuestro camino, para así poder anhelar la llenura de Dios. Tenemos que reconocer que hay algo que tenemos necesidad en el interior de ser llenos de la presencia de Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermano. Nos quedan 2 puntos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. También tenemos que reemplazar lo malo con lo bueno. Amén. También tenemos que cambiar lo sucio por algo limpio. Amén. Tenemos que cambiar la música, las películas, por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? ¡Wow! Es fuerte. ¿Cuánto tiempo perdemos en las redes sociales? Las redes sociales, la tecnología es buena mientras cuanto tú y yo le demos el uso adecuado. Si esa película te está edificando, que es cristiana, podemos verla. Si tú estás usando las redes sociales para compartir versículos bíblicos, para que una persona alimente su espíritu, es bueno. Pero hay veces que una cosa nos lleva a otra. Comenzamos a ver las cosas que son buenas para nosotros, pero el enemigo es tan astuto que a veces mete una cosita y esa cosita contrae a otro. Ya nos desviamos de lo que estábamos haciendo. Pero si tú y yo volvemos a la palabra de Dios, a la Biblia, a dejar todos los malos hábitos y hacer buenos hábitos en nuestra vida, comenzamos en lugar, si de vez en cuando ponemos un versículo bíblico, mándale un versículo a unas personas, a tus amistades, para que ellos puedan poco a poco conocer. Si no conocen, tú les estás hablando de la palabra de Dios. Pero tenemos que volver o dejar los malos hábitos y hacer buenos hábitos en nuestras vidas. Comenzar a hacer un culto de oración, hacer devocionales en la casa. Hagamos ese hábito de cada noche, cada mañana, un devocional. Que ahí vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a un versículo, vamos a decir lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es fácil, pero tenemos que reconocer que hay pobreza espiritual en nuestras vidas para poder nosotros decir: bueno, voy a cambiar todo eso porque que es malo, que no me edifica, y cambiar mi hábito a algo que me va a edificar. Gloria a Dios. En adelante, esforcémonos a llevar un devocional cada noche. Comencemos cada noche antes de acostarnos un devocional. Vamos a trabajar, y mi esposita duramente en eso, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a trabajar. Tenemos que hacer cosas que no nos edifican a un lado y buscar lo que nos va a ayudar, lo espiritual. Todas esas cosas nos van a servir a nosotros. Amén. Aprendamos a tener un devocional cada día para que nosotros podamos ser llenos de la palabra de Dios. Aleluya. Punto número 5, con este concluyo. Teniendo sed y hambre. Amén. No de comida física, sino de lo espiritual. Juan 7:37 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Si tú y yo tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, dice la hermosa palabra, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú y yo tenemos hambre y sed por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Él y llenarnos. Ir a Él y saciarnos de esa hambre espiritual. Aleluya. Voy a invitarte a que te pongas en pie en esta hermosa hora. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, que tú y yo podamos entender
que nosotros tenemos que ser llenos cada día del poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que echar todo lo que no es bueno de nuestras vidas y cambiar esos hábitos por mejores, por cosas que nos van a edificar, por cosas que nos van a llevar. Pero sobre todo tenemos que entender realmente que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos comenzar entregando nuestra vida a Jesucristo y anhelar su presencia. Por eso en esta hora yo te invito a que levantes tus manos en donde estás y en tus propias palabras comienza a hablarle al Señor y comienza a pedirle que quieres ser lleno de la presencia de Dios. En esta hora el tiempo es ustedes, ahí adoren al Señor. Señor, queremos ser llenos de ti, Padre Santo. Anhelamos esa llenura, Espíritu Santo, que habites en nuestra mente. Así es, Padre Santo. Queremos, Señor, que seas llenándonos, Padre Santo, en esta hora, Señor. Padre bendito. Te damos gracias, Padre Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. Así como velo, llevaré tu presencia a la vida.
Santo, como es esta alabanza. Pidámosle al Espíritu Santo que siempre venga sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y así como hablaba mi esposo, nosotros anhelemos ser llenos de su presencia. Es el mejor regalo que Dios nos dejó. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, los voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Anhela esta noche, empieza desde hoy a anhelar esa hermosa presencia. Y así le doy gracias, hermanos, por su presencia en esta noche, porque asistieron por ese alimento espiritual que recibimos. Lo llevemos a casa, lo pongamos en práctica. Así también le doy las gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron por las redes sociales. Yo los bendigo en esta noche, bendigo a toda la congregación que hoy estuvo aquí, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios los guarde la entrada y la salida, así también a aquellas personas que nos acompañaron por las redes sociales, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios les guarde, les cuide y los proteja, y que Dios les ponga esa sed y esa hambre y esa búsqueda del hermoso Espíritu Santo. Los despedimos, aquí el pastor Mary Retana, la pastora Adriana Retana, los amamos en el amor de Cristo, que pasen muy buenas noches, que Dios nos los bendiga. Aleluya.